Señor, pero yo estoy pasando hambre, no tengo con qué pagar la casa, no tengo con qué pagar la luz, el colegio. Y Dios le dice, te he amado porque te elegí para salvación y vida eterna. No mires ras de suelo, no mires lo que te está pasando en la tierra, mira que tú eres hijo mío y que te he amado para darte salvación y vida eterna, vida después de esta vida. Dios trasciende tus deseos, trasciende tu respuesta y te dice la forma y la manera en que te ha amado. Usted espera esa respuesta de Dios, usted medio lleno de problemas. Dios le dice, yo te he amado, y tú dices, Señor, pero yo tengo que pagar la casa. Y Dios te dice, yo te he amado, y dice, Señor, pero yo tengo que pagar la luz. Yo no tengo con qué comer. Y Dios te dice, yo te he amado, yo soy tu padre. Yo te elegí antes que naciese. Yo te elegí para darte salvación y vida eterna. ¿Qué te quiere decir Dios con eso? Yo soy tu Padre Celestial. Descansa en mí. Tírame toda tu carga sobre mí. No te preocupes por qué de comer o qué de beber. Déjame eso a mí. Porque si un padre le pide a un hijo comida, a él le va a dar una piedra. Si le pide pecado, le va a dar una piedra. Si le pide pecado, le va a dar una serpiente. Si le pide pecado, le va a dar un pan, una piedra. Confía en mí, confía en mi soberanía. Te he elegido, te he hecho mi hijo, te he adoptado como mi hijo. No pierdas las esperanzas. Por más negro que tú veas tu situación, por más negra que tú veas tu estado económico, tu estado de salud, no pierdas la esperanza, yo soy tu Padre. Amén. Amén. La segunda pregunta que Dios le hace a su pueblo se la dirige a los sacerdotes, se la dirige a los pastores, a los oficiales de la iglesia, lo que serían hoy los oficiales de la iglesia. Y Dios le dice a ellos, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a los sacerdotes que menospreciaban el nombre de Dios. Dios le señala su falta a los pastores, Dios le señalaba su falta a los sacerdotes de esa época. Y le pregunta al pueblo a Dios, Señor, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios le dice, ustedes saben que me han menospreciado, en que me han deshonrado, me han hecho despreciable. Y Señor, ¿y cómo te hemos hecho despreciable? Dice, cuando viene a la iglesia de forma deshonrosa, cuando viene al templo y me sacrifica animales con defecto, cuando viene al templo, en vez de presentarme un animal sin defecto, me presenta al cojo, me presenta al enfermo. Esas ofrendas tú no me las puedes presentar a mí. Tú me tienes que presentar lo mejor de ti, lo mejor de tu corazón. Cuando tú oras, cuando tú te arrodillas delante de mí, cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que venir con lo mejor de tu corazón. No puedes venir aquí a presentarme lo malo tuyo, sino lo mejor de tu corazón. No puedes venir a la iglesia obligado. Tienes que venir a la iglesia lleno de alegría y de gozo, porque te encontrarás con el mensaje de Dios. No puedes venir obligado, me trajeron, estoy aburrido, tengo que cumplir con el compromiso, no puedo faltar, no. Tiene que venir lleno de gracia y lleno de amor a la iglesia. Amén. Para dar sacrificios de corazón, no de obligación. Sacrificio por gracia, no una obligación por ley. Y eso pasaba en tiempos de Malaquías. Y Dios le dice, tú me traes al templo animales con defecto, ¿tú se lo llevarías al gobernador? ¿Tú le llevarías al rey esos animales? ¿Tú le regalarías esa ofrenda de esos animales con defecto? ¿Verdad que no? ¿Y por qué me lo trae a mí?
Yo no soy el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué tú me traes lo malo a mí? Cuando tú te presentas ante el gobernador o ante las autoridades policiales o ante las autoridades, el presidente o ante tu jefe, tú te presentas en mala manera. Tú te presentas mal vestido. Tú te presentas de manera deshonrosa. Tú le vas a llevar a él un animal cojo. Tú le vas a llevar una fruta podrida y se la vas a regalar. ¿Y por qué tú vienes a mi templo y me traes cosas defectuosas cuando yo soy el creador de los cielos y la tierra? Y Dios le da una advertencia y le dice: maldito el que teniendo cosas buenas me trae a mí cosas malas. El que teniendo animal puro, animal sin defecto, me trae a mí animal con defecto. Esa misma maldición, me atrevería yo a decir, que nos diría a nosotros cuando venimos a la iglesia de forma deshonrosa, de forma obligada, sin ganas de honrarlo, sin ganas de alabarlo, sin ganas de reconocer su santidad, sin ganas de reconocer que Él es el creador de los cielos y de la tierra y que es nuestro Padre celestial. Entonces Dios le hace un contraste a ese pueblo en los tiempos de Malaquías con lo que pasaba en los tiempos de Moisés, y le dice: en tiempos de Moisés a mí me honraban, ustedes a mí no me honran. En tiempos de Moisés había paz, había rectitud en los sacerdotes. Los sacerdotes daban buenos consejos, los sacerdotes daban sabiduría a la iglesia, daban sabiduría al pueblo. Pero ustedes ahora, como sacerdotes, y ahora la iglesia en este tiempo, en el siglo XXI, la mayoría de los pastores lo que son es malos consejeros, burladores de la fe, que están atrás de dinero, que están atrás de bienes, que engañan la feligresía. No están para dar buen consejo, para darle gracias a Dios, para darle paz a los miembros de la iglesia, para darle buena consejería, orientarlos en la palabra de Dios. Dice: ustedes se han hecho despreciables ante mis ojos por la actitud que ustedes tienen al llegar al templo. Ustedes se han hecho despreciables ante mi presencia y se han hecho despreciables inclusive ante el pueblo por la manera de comportarse, le dice Dios a los sacerdotes. Los sacerdotes hoy, como muchos pastores, maltratan a la feligresía, maltratan a los miembros de la iglesia. Y Dios en aquel tiempo le dijo a los sacerdotes y nos dice hoy a nosotros: ¿acaso no tenemos un mismo Padre? ¿Acaso no tenemos un mismo Dios? ¿Cómo es que nos estamos comportando tan deslealmente entre nosotros? ¿Qué comportamiento es ese? Tan desleal de las autoridades con los feligresías y tan desleal entre los mismos hermanos. ¿Por qué nos maltratamos tanto? ¿Por qué nos maltratamos tanto unos con otros? ¿Acaso no tenemos un mismo Padre? ¿Acaso el Señor no ve todo lo que está pasando? Otra pregunta que Dios le hace, la tercera pregunta que Dios le hace al pueblo en ese tiempo, era el tema del divorcio. Con el tema del divorcio, en aquella época, en tiempo de Malaquías, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, se estaba divorciando de las mujeres y se estaban casando con las mujeres de otras naciones, el cual estaba prohibido. ¿Por qué? Porque no creían en Dios como su Señor y Salvador. Las mujeres hacían que los hombres del pueblo de Dios adoraran dioses ajenos, adoraran a los demonios. Y Dios les dijo: ustedes no pueden darle cartas de divorcio a la mujer de su pueblo para irse a casar con una mujer de otro pueblo que adora a los demonios. ¿De dónde han aprendido ustedes
el divorcio. Desde Génesis le vengo diciendo que no puede haber divorcio. Hay que buscar la manera de no divorciarse. En la Biblia está el consejo necesario y suficiente para que un matrimonio se arregle, para que un matrimonio mantenga su unidad. ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué rompen el pacto que hicieron desde la juventud al casarse? Dice Dios, yo detesto el divorcio. ¿Por qué se divorcian? Nosotros conocemos una pareja que está destruyéndose en el divorcio, destruyéndose uno al otro en el divorcio, en el proceso de divorcio. Y le dijimos en un momento determinado, si ustedes hubieran hecho el esfuerzo que están haciendo para destruirse uno con otro ahora, para salvar el matrimonio, no estuvieran en las condiciones que están. Pero así somos. Le damos la espalda a Dios en el momento que necesitamos el buen consejo. Le damos la espalda a los pastores, le damos la espalda al buen consejo, le damos la espalda a los hermanos que nos pueden dar consejo. Y nos vamos tras el consejo, le abrimos los oídos, les abrimos los ojos a personas que no son creyentes. Y así recibimos los malos consejos y así actuamos. Y nos comemos uno con otro. El divorcio no es posible dentro del pueblo de Dios, a los ojos de Dios. Y si se da el divorcio, tiene que ser algo en paz, por la causa que Dios diga, por la causa que Dios permita. Eso tiene que hacerse sin trauma, sin que se ponga el testimonio de la iglesia, el testimonio de Dios, más de lo que se esté poniendo. La cuarta disputa que Dios tenía con ese pueblo de Jerusalén era la siguiente. Dios le dijo a ellos, me habéis cansado con sus palabras. Ellos le preguntan, Señor, ¿y qué te hemos cansado con nuestras palabras? Y ellos le decían, Dios le contesta, cuando ustedes me dicen que el malo prospera y el bueno no prospera. Cuando ustedes me dicen que yo me complazco con el malo y no me complazco con el bien. Cuando ustedes ven que los malos prosperan y que yo lo dejo. Ustedes no se han hecho esa pregunta, Señor, ¿por qué si yo soy creyente me va mal? ¿Y por qué si aquel es impío, vende droga, es adúltero, es ladrón, maltrata a su esposa? ¿Por qué ese prospera y yo no? Ustedes no se han hecho esa pregunta. Bueno, el pueblo de Israel se hacía esa pregunta en aquel tiempo. Entonces achacaba a Dios que Dios se complacía con el mal, que Dios castigaba al bueno, permitiendo que estuvieran en mala, y que Dios bendecía al malo, permitiendo que estuvieran en buena. Y usted ve que el malo pasaba por ahí bollante, lleno de prendas, y lleno de carros, lleno de casas. Dice, Señor, pero usted complace con el que hace lo malo, y yo pasando hambre, no tengo que pagar la luz, ni la casa, ni el agua. Y la respuesta que Dios le da a ellos es una respuesta como le dio la primera vez, cuando le dijo, yo te he amado. La respuesta que Dios le da a ellos es que la justicia de Dios es perfecta a su tiempo. Que no hay un malo, no hay un impío, no hay un violador de la ley de Dios, no hay uno que haya rechazado a Jesucristo y que la justicia no le llegue a su tiempo, de forma contundente, de forma justa. Y la respuesta que le da a él, el Mesías va a llegar. Y el Mesías va a implantar justicia en la tierra. Va a implantar justicia en el universo. No te preocupes porque el malo tenga muchos bienes, como quiera que lo vaya el diablo. No te preocupes porque el malo avanza y se ríe de ti, porque tú mantienes santidad y buen testimonio, porque tú mantienes tu iglesia,
porque tú vives de manera justa, sobria y piadosamente. Al malo lo persigue su pecado y al malo lo perseguirá su pecado donde quiera que se encuentre. Amén. No podemos dejar que los ojos se nos llenen por la prosperidad del impío. Al impío le están dando gabela. Lo han soltado y él cree que bendición es tener bienes y servicios. Y eso no es tener bendición. Bendición es tener la salvación eterna de Dios. Bendición es tener a Dios como Padre. Amén. Bendición es ser hijo de Dios. Amén. Adoptado hijo de Dios. No en función de los bienes que usted tenga o no tenga. Sáquese eso de la cabeza. Saquémonos eso de la cabeza. La quinta disputa que Dios tenía con ellos era el diezmo. En aquel tiempo el pueblo de Dios tenía que diezmar porque era parte de la ley. Y Dios le dijo a ellos: ustedes me están robando. Ellos le preguntan: Señor, ¿en qué te estamos robando? Y Dios le dice: en los diezmos y en las ofrendas. Me están robando. La nación entera me está robando. Y parte de la situación que ustedes se encuentran, le dijo Dios en aquel tiempo, eran porque se robaban mi diezmo. El diezmo necesario para mantener el templo. El diezmo necesario para mantener los sacerdotes. El diezmo necesario para mantener la obra. Pero ustedes se lo están cogiendo. Y se lo están cogiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque dicen: ¿y para qué vamos a diezmar si Dios no viene? ¿Y para qué vamos a diezmar si sigo siendo pobre? ¿Y para qué vamos a diezmar? ¿Y para qué vamos a diezmar si como quiera no va mal? Y Dios le dijo: mira, a lo mejor a ti te está yendo mal porque no diezmas. Y Dios le dice: pruébame y trae tu diezmo al alfolí, a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos. Pruébame. Porque parte de tus problemas es ese, que te está robando mi dinero. En el día de hoy, cuando nosotros traemos el dinero a la iglesia, no traemos el dinero de nosotros, traemos el dinero que Dios nos da a nosotros. Y de lo que Dios nos da a nosotros damos parte de ese dinero a la iglesia. No es del dinero que usted se gana, es del dinero que Dios ha permitido que usted se gane. Amén. Y si bien es cierto que como la gracia divina, como somos salvos por gracia, no tenemos esa carga para salvación de dar el diezmo. Si bien es cierto eso, no es menos cierto que la obra de Dios se mantiene. Y si Dios le pone en su corazón, trae 10 pesos, tráigalo. Si Dios le pone en su corazón de a 100, tráigalo. De lo que Dios le dé a la iglesia, lo que Dios él ponga en su corazón. Porque la obra de Dios hay que mantener. La sexta disputa que Dios tenía con el pueblo era: ellos decían: es inútil servir a Dios. Iba por el mismo camino de la justicia. Es inútil servir a Dios. Dice Dios: ustedes están diciendo palabras muy duras contra mí. Palabras muy duras. Y ellos dijeron: Señor, ¿y en qué estamos diciendo palabras duras contra ti? Dice: cuando dicen que es vano servirme. Dice: ¿qué provecho tiene que nosotros le agrademos a Dios? ¿Qué provecho tiene que nosotros seamos obedientes a Dios? Porque Dios llama bienaventurados a los soberbios. Nosotros llamamos bienaventurados a los que no van a la iglesia, porque le va muy bien. Bienaventurados a los que hacen el mal. Ellos ponen a Dios a prueba y Dios no lo castiga. Dios lo deja impune. El político, el síndico roba todo lo que quiera. El presidente, los ministros roban todo lo que quieran. Y Dios lo deja impune. Y ellos decían: y vale la pena servir a Dios. Es inútil. Es inútil. Pero Dios vuelve y le dice: nadie que viole la ley saldrá impune. Nadie que peque contra mí saldrá impune. Y le dijo al pueblo de Jerusalén en aquel tiempo:
Hay un remanente aquí que tiene temor de mí. Ese remanente verá la gloria. Ese remanente verá mi salvación. Y yo espero que aquí en la Mata de Cotuí ustedes sean parte de ese remanente que vean la gloria y vean la salvación. Amén. Que usted vea al síndico pasar por ahí millonario, al gobernador millonario, al dueño del colmado que pesa falso, al motorista que cobra de más, al que pesa mal, y usted diga, no, a ese le va a llegar su hora y a mí me va a llegar mi gloria. Amén. Como el rico y Lázaro. A mí va a venir la justicia y Dios me va a inscribir en el libro de la vida y a él no lo va a inscribir en el libro de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque viene, dice a Malaquía, le dice, viene aquel día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir le prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no le dejará ni raíz ni rama. Ustedes son campesinos, ustedes saben lo que es raíz y rama. Dice, cuando venga el día del fuego, ni la raíz ni la rama van a quedar vivas. Del malo, del impío, del ladrón, del que no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Dice Malaquías 4:3, ellos serán cenizas bajo las plantas de los pies. Ustedes estaban oyendo el mensaje que era que Dios le estaba dando a esa gente, ¿verdad? Podemos resumirlo de la manera siguiente. Dios te ama. Independientemente de las circunstancias que tú te encuentras, si aceptarte como Señor y Salvador a través de Jesucristo, Dios te ama. No midas el amor de Dios por tu situación económica. Mídelo por la salvación eterna que te ha dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te lo digo otra vez. No mida el amor de Dios hacia ti en base a tu condición económica, sino en base a la elección que ha hecho por ti desde antes de que tú naciese para salvación y vida eterna. Vida eterna. Segundo, los sacerdotes pecaban porque llevaban animales inmundos ante el templo. Los sacerdotes pecaban porque ellos mismos eran falsos, igual como hay hoy pastores falsos, pastores que deshonran a Dios en las iglesias. Y Dios le llamó la atención duramente. No le eche la culpa a Dios por su situación económica o financiera o de salud. Dios no es culpable nunca de nada. Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Y el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene un propósito bueno, santo y puro, aunque usted se esté muriendo en una cama con dolor. Y si usted no ve ese propósito en esta vida, a la hora de partir se va a dar cuenta que era un propósito santo y puro. Hay personas que le dan riqueza y se pierden. Hay personas que Dios los hace pobres y maldicen a Dios. Si usted en la situación que se encuentra glorifica a Dios, se mantiene obediente, justo y piadosamente su comportamiento, dele gracias a Dios. Esa es la porción que usted necesita. Espere a lo que Él le vaya a dar con contentamiento, sea riqueza o sea más pobreza, sea salud o sea enfermedad. Dios no falla en el cumplimiento de sus promesas. No falla en el cumplimiento de sus promesas. Dios cumple su promesa a su tiempo. La Biblia entera tiene registrado el cumplimiento de toda la profecía de Dios a su tiempo. Y la manera de Dios decirlo dice, el tiempo ha llegado, la hora se ha cumplido. Ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Cuando usted lea la Biblia, fíjese en eso. No se canse de servir ni de venir a la iglesia. Venga a la iglesia con honra, con honor.
con disposición de amar a Dios y de alabarle y de glorificarle. No se canse de servir a Dios, aunque no vea progreso en su vida. Dios le tiene lo suyo, como dice el merenguero. A mí Dios me tiene a mí lo mío. Dios le tiene a usted lo suyo. ¿Por qué? Porque usted es parte del remanente de Dios. Usted es parte de su especial tesoro. No le robe a Dios con el diezmo que Él le ponga en su corazón, trae a la iglesia. Si usted gana 100 pesos, tráigale uno, tráigale 2, tráigale 3, lo que Él ponga en su corazón. Pero no vacíe la cartera esperando que Dios le vaya a multiplicar para que el pastor se lo robe. Eso no es lo que Dios dice. No vacíe la cartera, ni venda su casa, ni venda el reloj, ni empeñe el carro para traerlo a la iglesia. Eso no es lo que Dios dice. Usted tiene responsabilidad en su casa. Ahora tampoco descuide la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Dios mandó escribir en una memoria todos los hermanos, toda la gente que había en el pueblo de Judá en aquel tiempo, que le era fiel. Así mismo Él escribe en el libro de memoria todos los hermanos que en esta iglesia le son fieles. Y aunque el mundo entero se caiga, y aunque venga un tifón o un huracán y se lleve a todo el mundo, los que están escritos en el libro de la vida tienen vida eterna. Amén. Sean pobres o sean ricos. ¿Por qué? Porque ya fueron elegidos hijos de Dios. Y el que no ha sido elegido hijo de Dios tiene que tener en cuenta que va a tener que presentarse delante de Él y arreglar cuenta con Él. Va a tener que presentarse, llegará la hora en que va a tener que ir a la presencia de Dios y dar cuenta qué hizo con su vida. Si aceptó a Cristo como su Salvador o no. Si lo aceptó tendrá vida eterna, si lo rechazó tendrá condenación eterna. Y eso se decide aquí. Dios le dice a usted, elija el camino, salvación eterna o condenación eterna. Si elige a Jesucristo tendrá salvación eterna. Si no lo elige tendrá condenación eterna. Y eso usted lo va a ver en la vida después de la vida. Dios continuamente llamaba al arrepentimiento a su pueblo. Y todavía hoy nos llama arrepentimiento. Más de 4,000 años tenía diciéndole a ese pueblo en tiempo de Malaquías que el Mesías venía, que arreglaran cuenta con Él, que se arrepintieran, que honraran a Dios. Más de 4,000 años y no lo hacían. Hoy Dios tiene más de 6,000 años diciéndonos a nosotros a través de sus profetas, a través de la Biblia, a través del carro público que dice Cristo viene, a través del camión que dice Cristo viene, a través de una valla que dice Cristo viene, a través de un hombre en una esquina repartiendo trataditos, a partir de un niño en una esquina repartiendo trataditos, o una mujer repartiendo trataditos. Cristo viene. Más de 6,000 años y la gente rechazando el mensaje de Dios. Y el que no venga a Cristo será hecho maldición. Amén. Tendrá condenación eterna. Tendrá condenación eterna. Cuando el libro de Malaquías cierra, pasan 400 años. 400 años de silencio profético teóricamente. Sin embargo, se estaban cumpliendo las escrituras. ¿Qué vemos al día de hoy? Ya vimos el contexto del libro de Malaquías. ¿Qué vemos en el libro de hoy? Hoy vuelve y Dios te dice, mi amigo, mi hijo, te he amado. Vuelvo y te repito. Te he amado. De forma incondicional le he dado a mi hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No midas el amor de mí hacia ti en base a tu condición económica o de salud, sino en base a la entrega que he hecho de mí mismo en la cruz del Calvario para darte vida eterna.
No te lleves del evangelio de la prosperidad. Eso daña tanto al que lo predica como al que se lo cree. Y hace rico al que lo predica y hace pobre al que lo cree. El evangelio de la prosperidad es un engaño. No acepte promesas falsas ni expectativas más allá de lo que Dios presenta en la Biblia. Mire, han habido iglesias que han dejado, que se han ido a una montaña de que recibía a Dios, que venía la segunda venida. Y la iglesia entera se fueron a recibir a Dios en la segunda venida. Falso. En el tiempo del Señor Jesucristo esperaban la segunda venida, esperaban el Mesías, y cuando el Mesías llegó, no lo recibieron, lo mataron, y el Mesías se le presentó. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Sin embargo, su pueblo lo mató. No se deprima. Si usted ve que Dios no viene, es que no ha venido, no es su tiempo. No se deprima si las oraciones que usted hace no se le contesta al tiempo que usted quiere, como usted quiere y cuando usted quiere. Las oraciones se contestan cuando Dios quiere, al tiempo de Dios, y cuando usted le conviene y cuando es para la gloria de Él. Amén. No se lleve engaño. Y cuando Dios le dice que no, acepte el no de manera contento, porque es para su bien. Amén.